¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados está analizando la normativa que crea la Ley Marco de Cambio Climático, un proyecto que viene a establecer justamente las reglas del juego para, posteriormente, a través de otras iniciativas y reglamentos, fijar una nueva política en orden a la protección del medio ambiente. Respecto a este tema, vamos a conversar hoy con los parlamentarios que nos acompañan. Antes, como es costumbre, revisamos la siguiente nota. La Comisión de Medio Ambiente analiza el proyecto que fija la Ley Marco de Cambio Climático. El texto crea un marco jurídico que permite asignar responsabilidades específicas, en línea con la implementación de medidas de mitigación y adaptación al mismo. De esta forma, se busca fortalecer y dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones en esta materia. Esto último con una mirada de Estado a largo plazo y que trascienda a los gobiernos de turno. El proyecto pretende transitar hacia un desarrollo inclusivo y sustentable, contemplando un equilibrio entre las dimensiones social, ambiental y económica. Por otra parte, traza objetivos claros para la adaptación al cambio climático, incorporando el concepto de seguridad hídrica. Asimismo, establece una meta de mitigación nacional para el año 2050. Esta busca alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero acorde con lo que la ciencia exige. Teníamos ahí los principales antecedentes respecto de lo que ha sido la tramitación de este proyecto de ley por parte de la Comisión de Medio Ambiente. Y para conversar justamente acerca de ello, establecemos de inmediato el diálogo con el diputado Sebastián Álvarez, quien gentilmente nos acompaña. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros hoy en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, importante que estemos hablando de estos temas, que son temas muy de contingencia, muy presentes, no solamente porque la gente tiene la percepción de lo que escucha en los medios de comunicación, en la noticia, en las redes sociales, sino que también la gente lo está viendo. Está viendo, por ejemplo, los extremos de temperatura que se dan. En los inviernos se da cuenta cuando tenemos temperaturas más bajas, se da cuenta en verano el aumento de los incendios forestales. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día, este proceso de legislación de este proyecto de ley, hay que decir que es un avance. Sin embargo, como siempre, en muchas cosas vamos tarde. En ese sentido, diputado, claro, usted hace alusión a todo lo que significa el cambio climático, los hechos que están a la vista, pero esta ley, digamos, es un marco de referencia respecto de una serie de otras políticas públicas que deben de una u otra forma ir aparejadas también. O sea, tampoco podríamos decir que es la solución definitiva, un tema tan complejo y respecto del cual, digamos, no está todo dicho en torno a las repercusiones o a los graves daños que podrían venir de aquí para adelante. A ver, si ponemos un poco la pelota en el piso, podríamos decir que la ley de cambio climático viene a ser un avance importante porque crea un marco jurídico para asignar responsabilidades, que eso es bien importante, asignar responsabilidades específicas para la implementación de las medidas justamente de adaptación al cambio climático. Y eso justamente ya le da un primer marco jurídico que va a irse relacionando con otras leyes o con otras normativas medioambientales, pero esta es la que viene como a aglutinar, como bien lo plantea usted. Pero también consagra la meta, ¿no es cierto?, al año 2050 respecto a mitigación de nuestro país. Y eso queda establecido ahí también por ley, que es un elemento importante de rescatar. Y también se establecen algunas, entendámoslo así, metas sectoriales de emisiones, que también eso viene a permitir el generar un avance concreto, con foco en cada una de las distintas industrias, cómo tienen que aportar. Y otro factor importante es que establece una acción descentralizada respecto a las facultades con las autoridades locales y las acciones de los distintos comités regionales de cambio climático. Y eso también está incorporado en esta ley, que también, entendámoslo así, genera un beneficio importante, entendámoslo así, que establecen medidas para enfrentar el cambio climático, desde el punto de vista de la operación, de la fiscalización. Y por último, también importante decir que esta ley va a obligar a todos los proyectos que se realicen en Chile a realizar justamente una evaluación de impacto ambiental, y eso justamente con este sentido del cambio climático viene a entregarle también un resguardo mayor
a lo que son muchas inversiones que lógicamente que están en pro del desarrollo, pero que muchas veces el que se inserta en estos proyectos pueden generar un daño o una afectación a nuestro entorno, y eso finalmente termina afectando también el cambio climático. Claro, tenemos una serie ahí de aristas o de actividades productivas que de una u otra forma están vinculadas a lo que significaría una mayor fiscalización o reglas del juego nuevas para ellas. Tenemos, por ejemplo, el tema de las termoeléctricas, las emisiones de carbono, tenemos el tema de los monocultivos. Una de las últimas discusiones en la comisión estuvo centrada justamente en el tema de estas grandes plantaciones de pino o de eucalipto. Ahí, digamos, diputado, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo se puede manejar o cómo se compatibiliza el cuidado del medio ambiente, que es una necesidad, una urgencia, con el desarrollo de estas actividades que generan empleo y que tampoco podríamos decir pueden ser satanizadas, como muchos lo han hecho en el último tiempo? A ver, creo que acá también en esta ley se instaura un concepto que es importante, que habla de seguridad hídrica. Y en el marco de este concepto de la seguridad hídrica, por primera vez se analiza y se entiende un trabajo, ¿no es cierto?, con una visión de cuencas, una mirada integral. Entonces, si lo entendemos así, esta es una primera mirada de cambio respecto a la acción sobre el territorio, donde, lógicamente, si entendemos el concepto de seguridad hídrica y entendemos en una planificación de una cuenca, en el caso puntual, como se discutía en la comisión respecto a todo tipo de monocultivo, sabemos que este tipo de plantaciones genera una afectación al recurso hídrico. Por lo tanto, lógicamente, y así es donde se trató de orientar la ley, es que los monocultivos, dado que también genera una afectación respecto a la seguridad hídrica, también, ¿no es cierto?, puede quedar explícitamente definida su prohibición en el marco de la ley de cambio climático. Entonces, en la medida que se empieza a discutir, lógicamente, porque en eso estamos, en esta discusión específica, particular del proyecto, lógicamente que van a ir saliendo estas apreciaciones, porque hoy en día, bueno, la ley se aprobó en lo general, pero hoy día estamos en lo particular. Y en lo general también hay que decir que un punto importante de esta ley, por un lado, son estas acciones, como hablamos en un primer punto, pero también este concepto, que tiene que ser un concepto importante y que debiera determinar una definición luego a través de distintos reglamentos o normativas, el cómo resguardamos justamente una seguridad hídrica en nuestro país. Y en ese sentido, diputado, ya para ir cerrando, estas leyes complementarias son las que debieran contener, por ejemplo, las sanciones, porque en esta ley marco se establecería, mejor dicho, una serie de prohibiciones, conceptos, pero bien sabemos que muchas leyes son letra muerta si no llevan aparejados unas sanciones para quienes no las incumplan. En ese sentido, ¿cuál es el paso que hay que dar ahí? Y que a lo mejor es el paso donde vamos a tener una mayor discusión o va a ser más difícil llegar a consenso. ¿Podría ser eso efectivo? Sí, comparto ese punto. Respecto a que a través de las sanciones, ya sea a través de un reglamento específico, bien a través de las leyes que se vinculan, muchas de aquellas, por ejemplo, infracciones que se producen al medio ambiente y que están contenidas en la Ley General de Medio Ambiente y que luego van a los tribunales, pero hoy en día con este marco general que establece este marco jurídico a lo que se genera la afectación de estas acciones al cambio climático, lógicamente que por ahí va a tener mayor peso y esperamos que así sean más efectivas las sanciones que se realicen a aquellas inversiones, proyectos o industrias que no se adapten o que no estén en sintonía con minimizar su emisión de carbono. Sin embargo, esta ley también requiere otros elementos también importantes que hay que dejarlo claro. Una vez que se apruebe también de carácter específico, es de esperar que también nosotros podamos no solamente en esta ley recabar este marco general, sino que también, por ejemplo, pueda estar y definir recursos justamente para poder ejecutar y hacerle seguimiento a las distintas acciones, porque hoy día están definidas algunas acciones, pero no están definidos los recursos para hacerle seguimiento a esas acciones. Y también es importante ver de qué manera, porque aquí se establece por seguridad hídrica el concepto de cuenca, manejo de cuenca, pero tampoco está definido un modelo de gestión
de la cuenca. Y ahí en el modelo de gestión de la cuenca es algo que vamos a tener que también pensar y debatir de manera tal que realmente podemos hacer gestión en cada una de las cuencas de nuestro país como una forma de resguardar también nuestro recurso hídrico. Y eso también no queda absolutamente definido en la ley. Por lo tanto, creo que es un avance. Sin embargo, hay ciertos puntos que también hay que seguir trabajando y precisando. Una carrera contra el tiempo entonces y que como país obviamente también debemos dar para tratar de aminorar lo máximo posible estas consecuencias del cambio climático. Diputado Sebastián Álvarez, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias y tenemos la meta de sacar adelante este proyecto antes del 11 de marzo. Así que esperemos que así sea y el próximo Congreso que pueda seguir mejorándolo. Perfecto, muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista con este tema que es tan importante, el cambio climático, y qué se está haciendo como Parlamento, como Cámara de Diputados, para ir justamente en ayuda del medio ambiente, que es lo que obviamente todos necesitamos, no solo como país, sino que también como planeta. Y seguimos revisando este importante tema, la necesidad justamente de proteger el medio ambiente y esta ley marco sobre cambio climático que se está tramitando acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para continuar justamente conversando acerca de ello, de inmediato el diálogo con el diputado Ricardo Selig, que gentilmente nos acompaña. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Hola, ¿qué tal? Diputado, gracias por la invitación. Sí, conversemos de inmediato respecto de este proyecto, que es un proyecto importante, es una ley marco respecto de la cual yo diría que hay un consenso generalizado en orden a que es necesario avanzar en una norma de estas características y que incluso estamos atrasados considerando lo rápido que va avanzando este cambio climático y los devastadores efectos que en muchas partes del mundo también, por qué no decirlo en Chile, ya está esto generando. Así es. Efectivamente creo que estamos un poco atrasados, pero bueno, hay que avanzar en este tema. Recordemos que el comité de expertos señaló que Chile, particularmente la zona centro-sur, va a ser una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Fundamentalmente lo que tiene que ver con sequía, ¿cierto?, con la disponibilidad de agua, y en la zona más central, más incendios, incluso algunos aspectos de restricciones alimentarias, porque está afectada la agricultura, por cierto. Entonces, es urgente avanzar en una ley de marco climático. Yo tengo dos puntos respecto a este proyecto de ley que me parecen que son objeto de discusión. Uno, que tiene que ver con los plazos respecto a lo que tiene que ver con la carbono neutralidad. El proyecto define el 2050. Nosotros hemos propuesto que sea el 2040. El diputado Félix González ha señalado que sea el 2030. Yo creo que no estamos en condiciones todavía para abordar eso desde el punto de vista de la factibilidad, de la eficacia de una medida de esa naturaleza. Y el otro que aborda pocos aspectos respecto a lo que tiene que ver con biodiversidad. Si bien es cierto, hay una ley paralela que está trancada, que ha demorado mucho, que tiene que ver con biodiversidad. Creo que el proyecto está muy centrado en lo que tiene que ver con la carbono neutralidad y con emisiones. En ese sentido, diputado, esta carbono neutralidad y estos plazos podrían... esperemos que no, pero complicar la tramitación del proyecto en orden a dilatar justamente el despacho del mismo, porque da la impresión de que allí tendríamos algunas diferencias respecto de los plazos y esto podría, digamos, hacer que se entrampe un poquito la conversación dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Así es. Hoy día lo vamos a resolver. Hoy día se va a resolver, hoy día se va a votar, porque hay varias indicaciones que están asociadas justamente a estos elementos, tanto lo que tiene que ver con el 2030 como meta, o el 2040, o el 2050 para el gobierno. Entonces, como muy bien dices tú, en el transcurso de la votación que ocurra a eso me refiero con el hoy día. Hoy día tiene que ver con que tenemos que resolver ese punto, tiene que ver justamente con que resolvamos un punto clave en eso. Yo creo que el 2040 es una fecha factible, pero efectivamente puede haber una dilación producto de esta diferencia que ocurra en la tramitación. Ahora, ya hemos tenido justamente respecto de ese tema diferencias en el pasado, cuando se ha hablado justamente sobre las emisiones de carbono, la necesidad justamente de cerrar las termoeléctricas, los plazos se han ido dilatando, eso también se podría quizás replicar, podríamos tener allí el punto más álgido de conflicto dentro de la discusión de esta ley marco de cambio climático.
Porque otro tema, perdón diputado, Así otro es. tema es el tema de los monocultivos y las eventuales restricciones que habría que colocar o no a las grandes plantaciones de pino y eucalipto. Ese me da la impresión de que también es el otro punto de conflicto más complejo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo que para los efectos de la mitigación y lo que tiene que ver con los sumideros, no puede estar vinculado, no puede estar asociado al monocultivo, porque pudiera ocurrir, ¿cierto?, en el futuro que alguien quisiera decir, ¿saben qué? Yo quiero obtener más bono de carbono o quiero regular mis emisiones, pero lo quiero regular a base de especies introducidas y monocultivo, pino, eucaliptos. Yo soy diputado de la Araucanía, entonces nosotros en el sur hemos visto los efectos negativos, tanto medioambientalmente como desde el punto de vista social, y en el conflicto del Estado con pueblos originarios. Entonces creo que eso debe quedar claramente en una ley de marco climático, que el monocultivo, particularmente esta especie introducida, no puede ser un elemento para mitigar o para tener sumideros de emisiones. Sí, para dejarlo más claro para la gente que no conoce muy bien el tema, estamos hablando de incentivos justamente que se entregan a la plantación de especies para poder, digamos, contener el CO2. Y allí lo que usted plantea es que plantar pino y eucaliptos para poder contener estos gases al final resulta contraproducente porque son las especies que más agua gastan y que al final se talan para poder vender la misma madera. Así es, efectivamente, ese es el punto exacto, tú lo has explicado muy bien, que en definitiva no se puede pensar que vamos a capturar más CO2 con monocultivo, con pino y eucalipto. Eso sería un fracaso total, a mi entender. Por eso yo digo que es tan importante hacer este link con lo que es biodiversidad, ¿ah? Porque la biodiversidad, ¿cierto?, mejora las condiciones del clima, la disponibilidad de agua y otros aspectos. Entonces, justamente creo que, y ahí, además de los aspectos que tienen que ver con agricultura, con los elementos positivos que trae la biodiversidad. Entonces, justamente este parece ser un elemento muy relevante. O sea, si tuviera que resumir, yo diría que este punto respecto a la captura de CO2 por monocultivo, los plazos que están establecidos, ¿cierto?, allí, y el no abordar otros aspectos de biodiversidad son aspectos claves que deben ser tramitados, discutidos ampliamente, pese a que eso signifique, como muy bien tú señalas, un retraso, porque como va a ser distinto a lo del Senado, probablemente va a generar una discusión más amplia, va a ir al Senado y va a producir un retraso. Pero creo que vale la pena ese retraso y esperaría que este gobierno o el gobierno del presidente Boric le ponga discusión inmediata para que se tramite rápidamente y en marzo, en el primer trimestre de este año, tengamos ley de marco climático. Ahora, diputado, estamos hablando de controversias o dicotomías que se vienen, digamos, postulando hace tiempo, que dicen relación con el cuidado del medio ambiente y la productividad, los sectores productivos que de una u otra forma son los que generan empleo y obviamente aportan a la actividad económica del país. ¿Cómo se compatibiliza el crecimiento económico con un tema del medio ambiente? Es una pregunta que se viene, digamos, arrastrando hace décadas, pero que todavía no se puede resolver. Ya. Lo que ocurre, yo creo que uno tiene que tener en consideración que la destrucción del planeta no va a ser productiva en el futuro si es que no tenemos los cuidados hoy día. Creo que es una visión de corto plazo pensar exclusivamente en la productividad de hoy a expensas de algunas medidas medioambientales. Por ejemplo, la restricción de instalación de empresas extractivas, extractivistas o incluso industria en zonas de áreas protegidas. Creo que eso no debe ocurrir, debe estar prohibido expresamente la instalación de ese tipo de actividades económicas en zonas protegidas, justamente para el cuidado de la biodiversidad, asegurar disponibilidad de agua y mejorar, por cierto, las emisiones. Perfecto. Bueno, diputado Ricardo Celis, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema que está sobre la mesa, respecto del cual todavía queda bastante justamente que tramitar, porque esta ley es una ley marco, después viene toda la parte de las, me imagino, las sanciones que deben estar establecidas en reglamento u otra serie de otras normativas que van aparejadas justamente con este proyecto de ley, respecto a las cuales vamos a seguir conversando, porque el tema del medio ambiente es hoy por hoy uno de los fundamentales, no solo en el país, sino que en el mundo. Diputado Celis, gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias. Oye, no es extraño esto, porque incluso en la COP26 hubo posiciones divergentes, así que ¿qué vamos a esperar de una ley en nuestro país respecto al tema, no? Es lo esperable. Claro, un tema que obviamente lo decíamos, salud. seguirá sobre la mesa. Gracias, diputado, por su tiempo. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, un tema de contingencia, de actualidad, pero también un tema de futuro, que es el cuidado del medio ambiente y la necesidad justamente que tenemos todos de proteger nuestro planeta. Dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una próxima oportunidad.